Y vamos a buscar la palabra en el libro de Hechos 16, versículo 23. Hechos 16, versículo 23. Si allá atrás hay un poco de oscuridad y no ve la palabra, no te preocupes que yo te la voy a leer. Si lo tienen y están preparados, digan amén. Si no, lo vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee de esta manera. Dice la palabra que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, vive Dios, mi alma te adora, Padre. Orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a repetir esa línea: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Padre celestial, hablando a través de mí. No permitas, Padre amado, que algo interponga en el camino, Padre, y en los aires, para que esta palabra no llegue a los corazones. Yo te pido, Señor, que seas tú filtrando cada palabra que salga de mi boca, y que toda persona que escucha a la distancia pueda recibir esta palabra que viene de parte tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control, Padre amado, en este momento, Padre. Abre los ojos espirituales, Señor, los oídos, para que las personas puedan entender cuál es tu palabra y lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y ahí es que me sorprendo cuando leo esta palabra, porque está hablando de algo que trae libertad. Y está hablando de algo que cuando alguien se junta en un lugar, algo tiene que pasar. Pero cuando te unes unánime en un mismo lugar, con una misma visión y con una misma meta, con una visión de que Dios va a hacer algo, algo va a pasar. Y voy a predicar bajo el tema provocando un avivamiento. Yo no sé si lo ves, pero yo lo veo. Amén. No, yo no sé si tú lo ves, pero yo lo veo. Porque yo estoy viendo, dice la palabra y los que estudian, que el avivamiento no son multitudes. El avivamiento son la intensificación de dones, manifestaciones del Espíritu Santo, sanidades, liberaciones. Eso es un avivamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a provocar en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Hay que provocar ese avivamiento. Dice la palabra que cuando ellos fueron azotados muchos y los echaron en la cárcel, dice que fueron una orden del magistrado que los echaron a la cárcel y los golpearon. Yo me imagino en ese momento con esos látigos, de esa manera, cómo golpeaban a esa gente. De qué manera los golpeaban. Y los echaron a la cárcel. Pero algo que me sorprende es que no fueron a la cárcel por algo malo. Fueron a la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Porque minutos antes de que todo eso pasara, estaban reprendiendo un demonio de adivinación. O sea, estaban en la obra de Dios. Y los echaron a la cárcel y los castigaron. Porque hay personas que te van a ver caminando de una manera y no van a querer. Yo no sé si la entendiste, si la viste. Pero hay personas que te van a ver haciendo algo y van a provocar que te caigas para que seas golpeado. Haciéndolo bien. Haciéndolo bien. ¿Cuánto más cuando tomamos malas decisiones?
¿Cuánto más cuando tratamos de dar pasos y tal vez nos equivocamos? Y es válido equivocarse. Lo que no es válido es quedarte en la condición. Dice la palabra que los metieron al calabozo de más adentro. Tal vez no veían nada, no veían la luz, no veían nada, pero ¿sabes qué había en su corazón? Un agradecimiento con el Señor, porque ellos sabían a qué Dios le estaban sirviendo. Ellos sabían quién era el que los había enviado. Ellos sabían que el mismo que los envió era el mismo que los iba a sacar de ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice que ellos los metieron de esa forma, pero ni aún el dolor, ni aún los golpes detuvieron su adoración. Alma mía, adora a Dios. Ni aún la situación que ellos estaban enfrentando detenía su adoración. Yo no sé cuántos de nosotros aquí hemos pasado por situaciones donde se nos gasta la fuerza y cerramos nuestra boca. O es a mí más nada que me pasa eso a veces, porque somos humanos y a veces los brazos como que, Dios mío, pero ¿por qué? Pero cuando entendemos que el que nos envió es el que nos va a levantar, el que nos envió es el que va a pelear por ti cuando alguien te haga la guerra. Dice la palabra que cuando los pusieron allá adentro y los amarraron y los encerraron, ellos estaban muy claros de quién era el que andaba con ellos. Porque es que Pablo no empezó a caminar hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Porque es que Jesucristo, hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él, cuando fue bautizado, no comenzó su ministerio tampoco. Porque es que cuando caminas tienes que saber con quién caminas, para cuando algo acontezca en tu vida, tú sepas quién pelea por ti. Oh. Espíritu Santo de Dios. Porque es que él sabía. Y por eso es que a veces que cuando nosotros conocemos quién camina con nosotros, nosotros clamamos y sabemos que algo va a pasar. No importando la condición, no importando lo que haya pasado y lo que haya en el ambiente, lo que tú estés mirando, eso no importa. Tú sabes quién anda contigo. Y es por eso que ellos clamaban y oraban. Y dice que a eso de la medianoche, orando ellos y cantando himnos. Pero no se olviden que estaban adoloridos, estaban golpeados, y aún así clamaban y aún así oraban. O sea que no importa los golpes, no importa lo que te duela, no importa lo que trate de pasar en tu vida para detenerte, que no se detenga tu adoración, que no se detenga tu alabanza, que no se detenga tu agradecimiento, que nada detenga tu adoración a Dios. Ahora estamos aquí, estamos seguros que hay gente que está escuchando esta palabra. Y es necesario que provoquemos algo para que esa gente entienda que a nosotros no nos importa que nos digan locos, porque mucha gente ve esto como locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y lo que muchos no se atreven a hacer, nosotros lo estamos haciendo ahora. No tan solo los que hablan, sino los que están ahí. Porque todos ustedes están ahí, no le importa lo que la gente diga. ¿Por qué? Porque sabe que esta es la realidad y este es el camino, la verdad y la vida en donde nosotros estamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, que la gente los escuche, que la gente entienda que lo que se está moviendo aquí es el poder de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que cuando ellos clamaron, óyete bien esto, prepárate que te voy a bendecir con esta palabra. Cuando ellos oraron, cuando ellos cantaron, dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Hay un orden. Es que las cadenas no se rompen a menos que tú ores y aclames a Dios. Porque dice que cuando ellos oraron, clamaron, cantaron himnos, entonces vino de repente un gran terremoto. Así como la palabra que compartiste. Cuando estaban todos reunidos, dice que todo tembló. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios y cuando hay una unidad y cuando clamamos a un mismo Dios, algo se va a romper. Algo se tiene que romper. Y tú clamas aquí, que el Señor va a romper en tu casa, que el Señor va a romper en tu familia. Oh, mi alma te adora, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque es que algo se va a romper. Llegó un momento en mi vida que yo me encontraba así en una prisión,
en una prisión física y luego en una prisión espiritual, donde yo no entendía qué me estaba pasando. Y a veces, como decía mi hermano Ali ahí, llegaba a su casa a las 12 de la noche. Me acuerdo un día que llegué y lo llamé porque no podía más. Y cuando él abrió la puerta de su casa, yo me tiré de rodillas y le dije: yo no puedo más. Yo le decía: yo no puedo más. No sé qué pasa, pero trato, pero no entiendo. Me acuerdo que había una persona allí que nos acompañaba, que en paz descanse en este momento, que era Well. Y empezaron a orar por mí. Y oraban por mí, pero yo tengo que decirte algo. Hay muchas personas que pueden orar por ti. Hay muchas personas que te pueden poner las manos. Hay muchos hijos de Dios y siervos de Dios que pueden clamar y se pueden romper cadenas. Pero la adoración que sale de tu interior es la que puede romper muchas cosas y nadie te tiene que poner las manos. Porque ahí no había nadie que le pusiera las manos a ellos. Ahí no había nadie que le dijera: clama, sigue clamando. Y a mí me decían: clama a Dios. Y gloria a Dios por esas personas que estuvieron conmigo, porque fueron instrumentos para que yo en ese día no muriera. Porque cuando el diablo decía muerte, Jesús decía vida. Cuando mucha gente decía que este se va a morir, no, espérate. El Señor decía: espérate, que esto no es para muerte, vámonos. Ahora, ahí no había nadie. Solamente ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Cuántos aquí saben a quién estamos clamando? ¿Cuántos aquí saben al Dios que estamos clamando? Porque es el único que rompe cadenas. Es el único que la sequía la hace desaparecer. Dice la palabra que sobrevino de repente un gran terremoto que sacudió la cárcel y al instante se rompieron las cadenas y las puertas de todos se abrieron. Alma mía, adora a Dios. Todos, se abrieron todas las puertas. Mira qué detalle más bonito, mira esto. Mira qué cosa más impresionante. Dice que clamaban ellos dos, pero no se abrieron dos puertas, se abrieron todas. Espíritu de Dios. Clamaban ellos dos, pero no se abrieron más que las puertas de ellos ni las cadenas de ellos. Se abrieron todas. La Biblia nos enseña que se abrieron todas. Tu adoración abre puertas a otras personas. Tu adoración rompe cadenas en otras personas. Es por eso que se abrieron todas. Para que nosotros entendamos que cuando nosotros clamamos y adoramos a un Dios, hay cadenas que se tienen que romper. Hay cadenas que se tienen que romper. Y en esta hora yo declaro en el nombre de Jesucristo que hay cadenas que están amarrando personas en tu familia que se tienen que romper en el nombre de Jesús. Y vamos a clamar y vamos a seguir adorando a Dios en este lugar. Y yo creo, yo soy de los que creo, dice la palabra, que todo es posible para el que cree. Entonces, ¿cuántos que hay aquí creemos? Pues entonces comienza a declarar, mientras la palabra vaya fluyendo, comienza a declarar el milagro que tú quieres ver en tu casa. No, yo no sé, pero tienes que clamarle el milagro que va a suceder en tu casa. Esa es la confianza en el Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Y tú tienes que declarar creyendo que vas a recibir algo. Y tienes que declarar que lo que tú quieres ver se va a ver. Pero si no crees, no puede pasar. Pero aquí estamos hablando con personas que creen y que van a salir de aquí, van a comenzar a clamar aquí, van a ver la obra en su casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la palabra que se soltaron las cadenas de todos. De todos. Esta palabra llévesela. Acuérdese de esta pequeña palabrita, que cuando usted clama, algo se tiene que romper en su hogar. Tú clamas, pero el Señor va a abrir las puertas y va a romper las cadenas. No tan solo te va a sacar de esa ansiedad y esa depresión que a veces trata de llegar a tu vida, sino que también va a romper las cadenas de la persona que más te preocupa. Espíritu Santo de Dios. Despertando el carcelero y viendo la puerta abierta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que habían huido.
Mas Pablo, clamando a gran voz, le dijo: no te hagas ningún mal. Pero si estaba en el calabozo de más adentro, ¿cómo tú estás viendo eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te conectas con la presencia de Dios, Él te va a mostrar qué es lo que está sucediendo. Cuando tú te conectas con Dios y cuando tú clamas a Dios verdaderamente, Él te va a mostrar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a acontecer para que tú evites pasar por ahí. Advertencias. Hay veces que el Señor quiere sacarte de lugares, de amistades, de personas que tal vez en vez de levantarte, te jalan hacia abajo. Yo no sé, pero hay algo que se está moviendo aquí. Yo no sé si tú lo sientes, pero yo sí. Hay personas que en vez de querer verte bien, te quieren ver mal. Pero de frente te abrazan, te besan y te dicen hasta que te aman, pero de espalda. Personas que en vez de subirte y llevarte a los pies de Cristo, te jalan para la calle y no quieren que tú arranques. Pero es tu pana, pero es tu amigo. Es tu amigo, pero no es lo que tú necesitas. Hay veces que tú tienes que amar a todo el mundo, pero no necesitas tener comunión con mucha gente. Hay veces que no es que sea malo, tú lo amas. Yo amo a todo el mundo. ¿Tú sabes cuántas personas que están en la calle yo conozco? Pero yo necesito llegar donde ellos solamente para que vean lo que Dios hizo en mí, para tratar de ganármelo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero a veces tenemos que ser bien cuidadosos en donde nos metemos. Yo no sé por qué me fui por ahí, pero Dios sabe. Lugares donde tal vez lo que hay es perdición, no te metas. No vayas a lugares donde tú sabes que no hay nada bueno para ti. Yo no sé, a lo mejor hay personas que están escuchándome por aquí que necesitan esa palabra. Pero si hay un lugar que te va a destruir, salte. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Por eso tenemos el conocimiento y por eso hablamos, por eso caminamos, porque sabemos por dónde caminar, porque Dios nos dio esa inteligencia. Pero la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. Porque la sabiduría es lo que tú usas la inteligencia para hacer cosas buenas. La sabiduría es tú tomar decisiones sabias para no caerte. Porque hay personas inteligentes pero no son sabios. No, me fui para otro lado aquí. Me fui para otro lado. Hay personas que son inteligentes pero no son sabios. Son muy inteligentes pero toman malas decisiones, pues no son sabios. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría para poder entender y caminar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice que estando en el Espíritu, le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y mira qué cosa más increíble, que dice que cuando pidió luz y se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Él fue hasta allá pidiendo luz. No se metió en otro lado, se metió ahí. Porque él también reconocía de dónde había salido, quiénes eran los que estaban clamando, quiénes eran los que estaban adorando. Él sabía que ellos eran lo que él necesitaba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Es una pregunta que a veces nosotros humanamente estamos bien y sentimos que algo nos sale mal y decimos: pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer, Señor, si ya estoy haciendo todo? Cálmate. Cálmate y busca más la presencia de Dios y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Yo no sé tú, pero yo estoy sintiendo algo y el Señor está trabajando. El Señor está trabajando de una manera. A veces no necesitas escuchar mucho ruido para que Dios trabaje. A veces hay silencios que son mejores que el ruido. Porque hay silencios que el Señor usa para trabajar. Y en esta hora yo vengo a decirte que si tu corazón está dispuesto, Dios lo va a hacer. Y si tu corazón está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti, Dios lo va a hacer. Pero si tu corazón no está dispuesto, no va a pasar. Tienes que decidir y tienes que ponerte ahí y decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y esa persona le decía: ¿qué tengo que hacer? ¿Te has puesto a preguntarle al Señor qué hago?
¿Qué hago? Esto no me funciona así, pero ¿qué hago? Mi hijo no sale de ese problema, pero ¿qué hago? Mi esposa, mi esposo, no sé por qué me trata así, ¿qué hago? A veces ni eso le preguntamos al Señor. Le decimos solamente: Señor, haz lo que tú quieras. Pero cuando el Señor toma una decisión fuerte, no la quieres recibir. Pero es que tú no le hablaste al Señor. Pero es que muchas veces no le pedimos al Señor: ¿qué hago? Una dirección de Dios. Y Él le pidió a esas personas, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Gracias, Padre, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás haciendo algo. Dice la palabra que Él le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la línea que el Señor está ahora mismo forzando. Es la que está enviando el Señor. Cree tú y tu casa será salva. Cree, solamente cree tú. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide en muchas ocasiones creer que Dios lo va a hacer? Yo no sé, pero hay algo aquí. Hay algo aquí. Tenemos que dejar que Dios lo haga. Tenemos que dejar que Dios trabaje. Tenemos que muchas veces sacar las manos y dejar que Dios meta las de Él. Solamente creer. Nada más, solamente cree. Deja que Dios haga. Pon en las manos de Dios las cosas y no va. Si a veces no es fácil, ¿no? ¿Sabe cuántas veces yo decía: Dios, pongo todo en tus manos? Pero yo hacía todo al revés. Pues no era que Dios no hacía, era que yo lo impedía. Yo decía muchas veces: Señor, hazlo. Pero cuando me levantaba, lo primero que pensaba era en la droga o en los problemas. Ya ahí no es que Dios no hizo. Ahí fue que yo no lo dejé hacer. No es que Dios no quiera hacerlo. Es que tú tienes que estar dispuesto a que Dios lo haga. Denle un aplauso al Señor, por favor. Siento que me están durmiendo, si no nos vamos de vigilia. Dice que tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y se regocijó con toda su familia por haber creído en Dios. Tú sabes todo lo que Dios quiere soltar en tu hogar. Tú sabes todo lo que a veces Dios quiere hacer en su vida. Todo lo que el Señor quiere sacar para poder prosperar, para poder levantar, para poder romper cadenas. Pero es que la clave es creer. Yo puedo estar aquí, puedo hablar muchas cosas y te puedo predicar la palabra de Dios. Mi hermano Ali puede predicarte muchas cosas, pero es que si tú no crees, te puede predicar mucha gente, pero no va a pasar. Porque no es quien te predique, es en qué tú crees. No la vieron. No es quien te predique, ni quien venga a predicarte, ni qué palabra te den, ni qué profeta te hable. Es que si tú no crees, nada va a pasar. Nada va a pasar. El detalle es creer. El detalle es creer. Y aún así, hay personas pasando enfermedades y situaciones. Y dice la palabra de Dios que el que cree en mí y en las obras que yo hago, las hará aún mayores. O sea, comienza creyendo. Hay una enfermedad en casa, cree para que te use Dios para que la sane. Hay cadenas que se tienen que romper, pues entonces cree para que el Señor te use y las cadenas se rompan. Gracias. ¿Por qué? Cree. Y si no lo crees por ese versículo, te voy a dar el otro. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas.
En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero estas señales seguirán a los que creen. Solamente a los que creen. ¿Cuántos aquí creen? Pues vamos a ver si el Señor, usted pone su fe en Él y algo no pasa. Claro que va a pasar. Yo lo reto en esta hora a que si usted cree y usted tiene una situación en su vida, deja que Dios la haga y créala. Que vamos a escuchar testimonios, Ali. Vamos a escuchar testimonios, pero tienes que creer. Y con esto termino. Él creyó y provocó un avivamiento en su familia. ¿Tú sabes por qué? Porque el avivamiento es cuando hay almas que se salvan, cuando hay personas que se libertan, cuando hay manifestaciones de dones, cuando hay intensificación de dones. Y cuando él creyó, se bautizó él y su casa. O sea, hubo un avivamiento por una persona que creyó. Una persona que creyó provocó el avivamiento en su hogar. Vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Santo eres. Provocó un avivamiento en su hogar. Una sola persona.